Este video tiene como propósito pura y exclusivamente una actividad académica. Página 49. Es siempre en las condiciones de su puesta a prueba que puede descifrarse lo político. Su historia es, por esto, en principio, atención al trabajo de sus antinomias, análisis de sus límites y sus puntos de equilibrio, examen de las decepciones y los desarraigos que suscita. Por esta razón, mi trabajo toma como objetos privilegiados lo inacabado, las fracturas, las tensiones, los límites y las negaciones que dibujan la imagen en hueco grabado de la democracia. En efecto, el fondo de lo político no se deja realmente aprender más que en esos momentos y situaciones que subrayan que la vida en democracia no es una vida de confrontación con un modelo ideal, sino la investigación de un problema a resolver. Ya he hecho breve mención de algunas de las antinomias estructurantes de la democracia que he tenido la ocasión de estudiar. Hay muchas otras que deben tomarse en consideración. Pienso en especial en todo lo que se vincula con las contradicciones de forma. Hasta hoy no han sido investigadas. Habría que aprender sobre todo de la manera minuciosa aquello que llamé el problema del tercer organizador. Nombro de esta manera el hecho de que la expresión colectiva es prácticamente inconcebible sin que intervenga una cierta exterioridad. Por ejemplo, no hay comicios posibles sin la existencia de candidaturas que obliguen automáticamente a los ciudadanos a elegir. Esta imposibilidad lógica de una democracia inmediata y directa ha sido objeto desde hace 2 siglos de múltiples interrogantes cuya historia merecería ser reconstruida. Esta historia conduciría a una mejor apreciación del sentido que conviene atribuir al carácter consecuentemente reflexivo del régimen representativo y permitiría evaluar de manera diferente los fundamentos de la legitimidad democrática. Pero sobre todo desearía llamar la atención sobre otra contradicción de forma que me parece que no ha sido tomada demasiado en cuenta, la de la cuestión de las relaciones de la democracia con el tiempo. En efecto, el estudio de lo político es generalmente focalizado sobre el análisis de los actores, de los procedimientos y de las instituciones, considerando al tiempo como una variable esencialmente neutra, la duración. Si la democracia define un régimen de autoinstitución de lo social, me parece necesario considerar al tiempo como una variable activa y constructiva. En efecto, la política está también armada en forma de tiempo social, marcado simultáneamente por el trabajo de la memoria y por las impaciencias de la voluntad. Es arraigo, es invención. Desearía comprender a la democracia a partir del examen de sus aporías, partiendo de la tensión entre el tiempo recurso y el tiempo obligación. La pregunta está ejemplarmente planteada desde los finales del siglo XVIII en el gran debate entre Edmund Burke y Thomas Paine sobre el sentido de los derechos del hombre. Paine formula el programa moderno de una emancipación radical de la tradición al oponerse a las opiniones de Burke. Es imposible que exista alguna vez o en algún país un parlamento que tenga derecho a atar a la posterioridad hasta el final de los siglos. Cada siglo, cada generación debe tener la misma libertad de acción, en todos los casos, que los siglos y generaciones que la precedieron. La afirmación de la voluntad general presupone para los revolucionarios norteamericanos o franceses una capacidad permanente, al menos en cada generación, de invención del futuro de manera tal que lo que una generación ha elegido libremente no se convierta para las siguientes en un destino inexorable. De allí el debate central en ambos márgenes del Atlántico durante el siglo XVIII. Sobre el buen uso del texto constitucional a fin de que no tome la forma de lo que se asemejaría a un precontrato. El problema sigue vigente hoy, como lo muestran los términos en los cuales suele seguir siendo abordada la cuestión del carácter democrático, del control de la constitucionalidad. Todas las democracias han hecho suyas las inquietudes de Marx, cuando se lamenta de que la tradición de todas las generaciones muertas
pesa como una pesadilla sobre el cerebro de los vivos. La atracción actual por el corto plazo que deploran muchos no proviene solamente de una especie de aceleración de la historia artificialmente impulsada por las impaciencias del mundo mediático. Se trata más bien de un fenómeno estructural. En efecto, para dar fuerza visible a la voluntad general, la democracia está constantemente tentada de hacer prevalecer los caprichos del instante. La expresión es de Renan, que se imprimen a su vez como un amo destructor. Por otro lado, el derecho, percibido por todos como una necesaria protección, no puede tomar forma sino introduciendo una temporalidad larga en la vida comunitaria. Es también evidente que vivimos en un mundo en el que la vitalidad económica está ligada a la capacidad de las políticas públicas de planificar sobre los periodos cada vez más extensos, en materia de investigación, entre otras, y en las cuales tomar en cuenta los problemas del medio ambiente conduce a razonar con horizontes que no pueden compararse con los de los ritmos electorales. Los tiempos de la democracia aparecen así susceptibles de un doble desfase, demasiado inmediatos para una preocupación de largo plazo, demasiado lentos para la gestión de lo urgente. En ambos casos, queda cuestionada la pertinencia de la idea de voluntad general. Esta tensión entre temporalidades no cesa de profundizarse y alimentar un conjunto de perplejidades y de conflictos. Las posiciones pueden oscilar entre una visión radicalmente instantaneísta de la democracia, presa en consecuencia a aferrarse a un poder ejecutivo que se autojustificaría en la fuerza de lo excepcional, y una justificación opuesta de su poder por parte de los expertos considerados como los únicos aptos para representar los intereses sociales de largo plazo en nombre del conocimiento que pudieran llegar a poseer. La historia extendida de estos conflictos permitiría aclarar numerosos interrogantes contemporáneos. Abriría también el camino a una comprensión renovada de la democracia como conjugación de tiempos. En efecto, quisiera demostrar que el sujeto de la democracia debe ser comprendido como un sujeto indisociablemente jurídico, el pueblo de los ciudadanos electores, e histórico, la nación, que vincula la memoria con la promesa de un futuro compartido. Pero las formas de la democracia mantienen también una relación con la pluralidad del tiempo. Lejos de toda aproximación unívoca que se focalizaría únicamente en el procedimiento de la legitimación electoral, se podría subrayar de qué modo la perspectiva de una complejización de las formas de soberanía, yendo desde la simple toma de posición, contestaría a la institución de esta especie de memoria de la voluntad general que representa una constitución. Va necesariamente unida al tomar en cuenta y ocuparse de la multiplicidad de las temporalidades que constituyen la experiencia humana. Estos diferentes aspectos de la indeterminación democrática, me gustaría subrayarlo, se prolongan en una crisis permanente del lenguaje político. En efecto, definir esas nociones esenciales, la igualdad, la ciudadanía, la soberanía, el pueblo, etc., genera problemas. Esta franja de palabras ha sido significativamente considerada como dramática durante la Revolución Francesa. En el momento en el que lanza junto a Sieyès su Journal d'Instruction Social, Condorcet comprueba que la alteración del sentido de las palabras habla de una alteración en las propias cosas. Uno de los observadores más perspicaces del terror puede llegar también a señalar a propósito de Robespierre y de sus amigos que le sustraen a todas las palabras de la lengua francesa su verdadero sentido. Mientras que Brissot, por su lado, apostrofa con encono a aquellos a los que llama ladrones de palabras. Es por esa razón que Camille Desmoulins se fija como programa en Le Vieux Cordelier hacer de la libertad de prensa
con la confrontación permanente entre las palabras y las cosas que implican, la clave de la construcción de la experiencia democrática. El carácter de la democracia, subraya entonces, es llamar a los hombres y a las cosas por su nombre. Por el contrario, la ideología es la manifestación más evidentemente perversa de un divorcio calculado o consentido entre las palabras y las cosas. En efecto, llega para negar y disimular las contradicciones del mundo bajo la aparente coherencia de las doctrinas. Se desentiende de la realidad poniendo en escena un orden fantasmático y dejando en evidencia lo forzado de su instauración. El trabajo del historiador es actualizar estas cuestiones y los intentos por comprender el movimiento de la democracia en su problemática definición. Es en esta medida que su camino puede, además, cruzarse con el de aquellos cuyo oficio es explorar las palabras y dominar por medio del lenguaje una realidad opaca. Si la literatura y la poesía tienen como función abrirnos a la presencia del mundo con la ayuda tambaleante de las palabras, encuentran una nueva razón de existir en medio de las incertidumbres de la era democrática. El novelista y poeta son, a su singular manera, agrimensores de ambigüedades y descifradores de silencios. Permanecen abiertos a las contradicciones del mundo y jamás permiten que el concepto escape a la carnadura de lo real. La historia de lo político, al igual que la literatura, trabaja junto a ella en los intersticios de las ciencias sociales. Comparten un movimiento constante de desciframiento. No podría además olvidar el papel ocupado por la escritura en tantos historiadores del siglo XIX, siendo Michelet quien supo decir mucho mejor, a través de su lenguaje y su estilo, aquello que los documentos apenas podían explicar. Una historia de las aporías, pero también una historia de los límites y los bordes, en efecto, es en estos momentos de equilibrio, en sus puntos de retroceso, que la democracia es cada vez esclarecida en su brutal desnudez. Así, de Hannah Arendt a Claude Lefort, se ha operado toda una renovación del pensamiento de lo político, desde los años 50 a los 70, a partir del análisis del hecho totalitario, lejos de los enfoques puramente descriptivos que no veían en él más que el resurgimiento agravado de las figuras conocidas de la tiranía o la dictadura. La originalidad de estos autores ha sido mostrar que los regímenes implicados debían ser comprendidos como formas desviadas de la modernidad democrática, como una especie de realización negativa de esta. En efecto, se puede analizar el fantasma activo de un poder que absorba totalmente a la sociedad, que es lo que caracteriza al totalitarismo, como una exacerbación utópica del principio representativo que en un mismo movimiento pretende construir artificialmente una sociedad perfectamente legible en su unidad y un poder con el que se supone que está totalmente identificada, tratando de resolver en su origen el hecho mismo de la separación entre lo social y lo político. El impulso de la empresa totalitaria deriva de esta pretensión que se prolonga en la utopía de hacer existir un poder totalmente confundido con la sociedad, no disociado en absoluto de ella. Por esta razón, el poder totalitario está marcado por una imperiosa lógica de la identificación. Al radicalizar y erigir en absoluta la figura del partido de clase, pretende superar las aporías primeras de la representación e instruir un poder que represente realmente a la sociedad. Es el partido el que organiza esta cadena imaginaria de identificación que conduce a hacer el bureau político e incluso del primer secretario. Ese al que Solzhenitsyn llamaba el egócrata, la perfecta encarnación del pueblo. Por lo tanto, el partido excede en este caso a la función de representación. Es la sustancia misma del pueblo. La aprehensión de los límites mismos de lo político ha consistido esencialmente hasta hoy en
explorar las zonas tempestuosas y de desvío en las cuales se hunde la democracia. Esta expedición por los abismos sigue constituyendo un camino de comprensión privilegiado. Naturalmente, deben continuarse las investigaciones por esta dirección. Los acontecimientos nos obligan a hacerlo de manera acuciante. Me doy cuenta y hago mi parte. Sin embargo, hay que reconocer que hoy nos enfrentamos también a lo inverso, a un desgaste y ya no a una exacerbación de lo político. Comprobamos una aparente disolución y un desvanecimiento, sensación de una declinación de la soberanía, percepción de un desvanecimiento de la voluntad y de un aumento paralelo en potencia de las fuerzas de derecha o del mercado, las fronteras del gobierno y de la administración, de la gestión y de la política se han vuelto simultáneamente más débiles. Habría que precisar bien este diagnóstico, pero lo esencial es subrayar que también desde ahora habrá que abordar lo político partiendo de estas zonas grises, tomando en consideración estas escasas energías y estas derivas inmóviles hasta descomposiciones discretas. Sin embargo, los sobresaltos del mundo contemporáneo no incitan solamente a reflexionar sobre las formas, límites de lo político. También el espacio de lo político está hoy sometido a tremendas pruebas. Esta cuestión es abordada desde hace 20 años por múltiples autores que partieron de la constatación de la disociación y de la diferenciación crecientes de las relaciones de fuerza y de territorio, vinculadas en otras épocas por la figura del Estado soberano. Estos trabajos de ciencia política o jurídica sobre la descomposición externa de la soberanía y su diseminación son bien conocidos, pero no se le ha acordado aún demasiada atención a la tendencia concomitante a la fragilización interna de los Estados-nación a causa del debilitamiento del contrato social y del estrechamiento de las identidades colectivas. La aceleración de los movimientos de secesión constituye su manifestación más evidente. En efecto, tiende a crecer el número de estados al mismo tiempo que los motivos de esta multiplicación han cambiado de naturaleza. Las cifras son elocuentes. Los 44 estados de 1850 no se habían convertido en más de 60 en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Fueron los procesos de descolonización de los años 50 y 60 y de descomposición de la Unión Soviética en sentido amplio a partir de 1989 los que constituyeron hasta hoy el vector de una formidable descomposición de estados. Su número era de 118 en 1963 y de 196 en el año 2000. El movimiento continúa, agudizado por los muchos casos de conflictos étnicos y religiosos. Los especialistas en relaciones internacionales observan con preocupación este fenómeno, pero convendría también analizarlo estableciendo un vínculo entre este proceso de segmentación estatal y la dimensión de la secesión social, que parece jugar ahora un papel determinante. En efecto, muchas de estas deconstrucciones derivan de un rechazo por parte de ciertas entidades a continuar con la vida en común, con todo lo que esta última implicaba en materia de redistribución para manejar las diferencias aceptadas. Estos mecanismos de retracción de lo político corresponden entonces a una puesta a prueba de los límites del contrato social a la cual hay que darle su importancia. Este fenómeno crucial no siempre es bien evaluado. En efecto, la paradoja es que la declinación contemporánea del Estado-nación como forma social se disimula detrás de la multiplicación de los Estados-nación como entidades soberanas. Los conflictos de reparto que se resolvían normalmente dentro de compromisos sociales internos se transforman en ciertos casos en conflictos de identidad que se externalizan, atravesando las fronteras. En otros términos, la lógica agregativa de los tiempos de la conquista
y de la defensa de los derechos suele convertirse en segregativa. La eclosión actual de los nacionalismos demuestra en el mismo movimiento un retroceso y ya no una difusión del modelo histórico de nación. Las naciones, originalmente consideradas como universos reducidos, son sustituidas cada vez más por especies de naciones restrictivamente concebidas como particularidades ampliadas. Es un fenómeno que debe analizarse urgentemente y con precisión si se quiere intentar conjurar sus efectos deletéreos. También se vuelve necesario articular un análisis interno y un análisis externo de lo político, cambiar un enfoque en términos de relaciones internacionales por un análisis sostenido en el punto de vista del contrato social y de las formas de identidad colectiva y de solidaridad percibidas como pertinentes. Las antinomias, los límites, entonces, pero también las decepciones, me parece aún más necesario abordar la comprensión de lo político bajo un tercer aspecto, explorando el fenómeno de la decepción democrática. Una gran parte de los interrogantes contemporáneos se concentra alrededor del diagnóstico de una desaparición que se percibe como peligrosa, declinación de la voluntad, descomposición de la soberanía, desagregación de las figuras de lo colectivo, etc. Estos interrogantes, me gustaría recordarlo, no son del todo inéditos, aun cuando impliquen formulaciones renovadas cada vez. En principio, es en la imposibilidad de disociar lo político y la política que encuentran su origen una cierta decepción ante el régimen moderno. En efecto, nunca es simple separar lo notable de lo vulgar. Los pequeños cálculos egoístas y las grandes ambiciones, el lenguaje filoso de la verdad y las astucias de la seducción y la manipulación, la atención a largo plazo y el sometimiento a las urgencias. Sí debe reflexionarse y trazarse una frontera entre ellos. Esta permanecerá siempre móvil y fluctuante, determinada como está por el prisma de los intereses y condenada a las diferencias de opinión. Nace así, alrededor de lo político, una demanda que no puede ser satisfecha de una manera determinada. Todo ocurre como si hubiera, al mismo tiempo, demasiada y no suficiente política, expresión de una espera y manifestación de un rechazo, deseo de política junto a la aspiración a un dominio de la colectividad por sí misma, conviviendo con la ilusión de ver tomar forma a una comunidad en la cual haya lugar para todos, pero también rechazo a los enfrentamientos estériles y a la búsqueda simultánea de una felicidad únicamente privada. Sentimos al mismo tiempo una exasperación ante un demasiado lleno y una nostalgia ante lo que percibimos como una declinación. A la vez, la política se nos aparece como una suerte de residuo vergonzante al que habría idealmente que eliminar y como una dimensión trágica faltante, una grandeza que está cruelmente ausente. Me ocuparé de reconstruir la historia de esta decepción, así como la de las alternativas por superarla. Por un lado, la búsqueda de políticas racionales. Por el otro, la exaltación de las culturas de voluntarismo. El objetivo es pensar la democracia partiendo de un análisis de la sensación de su ausencia. De Roederer a Auguste Comte, de Auguste Julien a Saint-Simon, se ve cómo se formula durante el primer cuarto del siglo XIX el programa de una ciencia social, de una ciencia del orden o de una política positiva que pretende pasar de un difícil gobierno de los hombres a una administración supuestamente pacífica de las cosas. Al contrario de esas utopías cientificistas de un congelamiento radical de lo político que consideran a su disolución como un fin deseable, se expresan periódicamente las aspiraciones a su exaltación bajo el aspecto de toda una serie de cultos de la voluntad. La historia de estos ciclos está aún por hacerse.
Esta historia tiene indiscutiblemente una dimensión que se puede calificar de social. Los recuerdos del terror determinaron el horizonte mental de todos aquellos que aspiraban después del termidor a un gobierno impersonal de la razón. Por el contrario, fueron la estrechez y la indecisión de un régimen rutinario las que alimentaron las apelaciones a voluntarismo creativo medio siglo más tarde, en 1848. Pero no podemos conformarnos con un enfoque simplificador como este, aunque más no fuera porque las mismas fuerzas expresaron a veces las dos visiones simultáneamente. Ver en el comunismo del siglo XX el elogio de los cocineros expertos en gestión junto al voluntarismo más exacerbado. Hay que mostrar también que la decepción nace de la dificultad de hacer vivir el ideal democrático en la realidad cotidiana. Ese ideal no ha dejado de oscilar entre el miedo al conflicto y la angustia ante su ausencia, entre la aspiración a la autonomía individual y la búsqueda de una participación en el ser colectivo. Los interrogantes contemporáneos sobre la disolución de la política no podrían ser aprendidos solamente a partir del análisis, muy rápidamente aludido, de las formas de diseminación y recomposición de la soberanía. Estas están igualmente inscriptas en una historia continua de desencantamiento democrático que no es más tal vez que la otra cara de una historia del odio a la democracia, odio que suele crecer enmascarado bajo la pretensión de poner en la picota solo a su forma llamada liberal o burguesa. Eso sería, si se quiere, tratar de escribir una historia negativa de la democracia. Esta tarea de una historia de lo político alcanza su mayor importancia en este despertar del tercer milenio, en el momento en que percibimos con inquietud creciente que la historia nos muerde los talones, para decirlo con un lugar común. Nos alcanzará aquí para dar una breve imagen con aludir a las condiciones en las cuales la globalización económica modifica el espacio de la democracia y hace más difícil la realización del interés general y con constatar el advenimiento de un universo en el cual las formas de gobernabilidad estalladas y diseminadas son sustituidas cada vez más por un ejercicio legible y responsable de la soberanía, o con mencionar las perturbaciones causadas por la presión de los tiempos mediáticos, con recordar los conflictos vinculados a la crispación de las identidades nacionales, o con aludir a los problemas planteados por la entrada a un universo en el que cada día se afirma más el peso de poderes tan inaccesibles, inacibles como tremendamente amenazantes. Es alrededor de interrogantes acuciantes como estos que se organiza hoy numerosas investigaciones en las ciencias sociales. La historia de lo político, tal como intenté definir sus características, puede, me parece, aportar una contribución específica a la comprensión de estas cuestiones colocándolas en una perspectiva amplia y de largo plazo. Debe también permitir superar las hoy tan extendidas tentaciones de refugiarse en la posición de un retiro desengañado o abandonar perezosamente el gobierno del mundo a los automatismos considerados como suficientes del mercado o la sola fuerza del derecho. En materia de ciencia, señalaba Marcel Mauss, ninguna lentitud es suficiente. En materia de lo práctico no se puede esperar. No me preocupa olvidar que esta diferencia no podría abolirse sin perjuicios, considerando que se trata de problemas contemporáneos universalmente debatidos. Es muy grande el riesgo de ver desaparecer la diferencia entre el trabajo paciente y el comentario apresurado, en una palabra, entre la ciencia y la opinión. Pero la historia moderna y contemporánea de lo político no sabría desentenderse del mundo y encerrarse en un recinto preservado pero inaccesible a los movimientos de la vida. Por el contrario, su ambición es descender a la arena cívica y aportar allí un suplemento de inteligibilidad, un aumento de la lucidez. Debe proponerse una lectura crítica y serena del mundo allí donde dominan con tanta frecuencia el clamor de las pasiones, las versatilidades de las opiniones y la comodidad de las ideologías. Por lo tanto,
El trabajo científico más riguroso y las adquisiciones más pacientes de la erudición participan directamente de la actividad ciudadana, nacen de la confrontación con el acontecimiento y permanecen ligados a él. Pretendo inscribirme con modestia, pero también con una firme determinación, en la línea de aquellos sabios que lo fueron también por su propia obra de infatigables ciudadanos y que no se dieron tregua en maridar el pesimismo de la inteligencia con el optimismo de la voluntad. Para retomar una expresión de Romain Rolland, popularizada por Gramsci, que sirvió durante mucho tiempo de guía a una gran parte de mi generación. Reflexionando sobre la especificidad de los cursos que se daban entre estas paredes, Michelet señalaba: no es absoluto una enseñanza propiamente dicha, es el examen de las grandes cuestiones realizado en público. No se habla a alumnos, sino a iguales. Hay seguramente algo de ilusorio en este enfoque del curso público que no funciona igual para las diferentes disciplinas. Sin embargo, corresponde una visión saludable de la prueba particular que constituye el tipo de palabra que se arriesga entre estas paredes. Quizá es, además, en esta prueba que se halla el origen de la alegría que mencionaba al principio de esta lección sin poder todavía definirla. Participar de una utopía académica que vale la pena mantener para hacer vivir la polis. Fin.